Ahí están muy claros. Acabo ya con algunos asuntos. Tenemos un problema en México. Buena parte de la atención a la salud es una atención a través de mecanismos de mercado. Es decir, la salud, aunque la Constitución dice que es un derecho fundamental, en los hechos, en buena medida, es una mercancía. Se paga y si no, no accedes a la salud. Y esto ha llevado a ciertas distorsiones. Por ejemplo, México tiene un altísimo nivel de incidencia de cesáreas respecto al mundo. ¿Eso quiere decir que las mujeres mexicanas tienen más problemas para dar a luz? No. Eso quiere decir que la oferta está induciendo a la demanda. Es decir, que los servicios médicos privados están llevando a que se practiquen mucho más cesáreas que las necesarias. Y eso pasa en los países donde el sistema de salud es básicamente organizado a través de reglas de mercado, caso norteamericano también. Es decir, que uno no recibe el tratamiento que necesita, sino el que el médico, en una lógica de maximización del beneficio, le recomienda. Entonces, pues no parece el mercado ser, en materia de salud, el mejor asignador de recursos, tanto desde el punto de vista de la eficiencia y la administración de un recurso escaso, como desde la propia necesidades de salud. Otro problema es que tenemos muy escaso personal médico todavía por cada, miren ustedes, estos son datos de la OCDE, tenemos 2.2 médicos por cada 1,000 habitantes, cuando el promedio es 3.3, es decir, estamos un tercio abajo del promedio de la OCDE. Tenemos también un muy bajo nivel de presencia de enfermeras, que son muy importantes en esquemas de atención de salud. Ya me faltan 2 láminas. Y también tenemos un problema serio en infraestructura. Fíjense ustedes cómo tenemos una tercera parte de las camas de hospital que tienen los países de la OCDE. Yo aquí lo dejo y le pido a Jesús Waldo, perdón por extenderme tanto, que pueda resumir la parte financiera del sistema. Agradecemos mucho la intervención inicial del doctor Ciro Murayama y corresponde ahora al segundo presentador complementar esta presentación inicial en la mesa. Doctor Martínez, por favor. Muchas gracias. De acuerdo a los objetivos de desarrollo sustentable, en el objetivo 3.c se establece el propósito de aumentar considerablemente el financiamiento de la salud. Eso implica, evidentemente, destinar mayores recursos al fortalecimiento de las capacidades institucionales del sistema mediante, y esto lo establece explícitamente el objetivo, la contratación y perfeccionamiento, capacitación y retención del personal médico. Se deduce también de los otros objetivos planteados en la Agenda 2030, la extensión de la cobertura y acceso a servicios de calidad y a el consumo de medicamentos, y a la protección de las personas contra los riesgos financieros, como ya lo advertía Ciro al inicio de su presentación. Por supuesto, eso impone una serie de retos muy importantes, particularmente para las capacidades financieras del sistema de salud en México. Habría que, en todo caso, solventar distintos desequilibrios propios de la organización institucional del sistema de salud, asignar recursos presupuestarios crecientes, lo cual está acompañado con un reto en particular que toca el tema de la política fiscal. Es decir, en ese sentido habría que afrontar una serie de restricciones de la política fiscal vigente que encara una serie de ajustes en los últimos años que ha tenido que afrontar las finanzas públicas
de nuestro país, y eso supone una serie de dificultades también en términos de recaudación. De manera que esta configuración, digamos, de la hacienda pública no es una condición favorable para suponer buenas perspectivas financieras para el sistema de salud. En todo caso, lo que sí es importante corregir son estos desequilibrios que se observan en la estructura financiera del sistema de salud. En esta gráfica, por ejemplo, observamos la distribución del gasto en salud en México, y uno de los principales desequilibrios es, como ya mencionaba Ciro Murayama, el elevado gasto privado que se tiene en México. Esta distribución advierte que el 48% del gasto total lo ejerce el sector privado, y de esta casi mitad, digamos, del gasto total, pues el 43% lo ejercen los hogares. De este gasto realizado por las familias, el 65% se dedica a la compra de medicamentos y material de curación, lo cual pues termina representando una sangría importante en las capacidades económicas de las familias. Y luego un desequilibrio adicional es el que representa el elevado gasto público para la salud sin seguridad social, que alcanza el 23% del total del gasto en salud. En la siguiente gráfica observamos las tendencias sobre el gasto público total en salud, y si bien este ha sido creciente, ¿no?, ha sido prácticamente incremental desde años anteriores al año 2000, por supuesto esto es una noticia muy buena. Prácticamente al cabo de una década el gasto público en salud se ha duplicado, ha sostenido una tasa de crecimiento del 6.3%, lo cual representa en términos reales una tasa superior al ritmo de crecimiento de la propia economía o incluso de la capacidad de ingreso tributario de la hacienda pública. Sin embargo, el gasto que mayormente ha dominado esta estructura financiera, pues es el gasto dedicado a la población sin seguridad social, que creció a un ritmo prácticamente de 9.2%. Esta es una cifra, por supuesto, que contrasta con el gasto dedicado a la población que sí tiene seguridad social, pero que se advierte ha sido un incremento importante derivado de la introducción en 2003 del Seguro Popular, que justamente ha absorbido una cantidad importante de los recursos dedicados a el ramo 12 de salud. Si comparamos estas tendencias con el entorno internacional, pues advertimos que a pesar de haber observado un crecimiento importante en los últimos 15 años, seguimos teniendo un muy bajo nivel de asignación presupuestaria al sector salud. En esta gráfica se observa cómo en la línea del fondo, la línea punteada de color morada, que representa el gasto en México, pues seguimos estando, digamos, a la cola, al final de diversos países, y aquí solo comparamos algunos. Comparamos el gasto en Chile, el gasto en Costa Rica, el gasto en Canadá o Reino Unido, que son de los países que mayor dedicación de gasto tienen. Y en este caso, por supuesto, mientras México ha gastado el 1.2% como tasa de crecimiento anual, Chile lo hizo al 2.2% y Costa Rica lo ha hecho al 1.9%. Canadá ha tenido un gasto muy importante desde hace ya varios años, y el gasto en este país, por supuesto, duplica prácticamente el gasto que se realiza en el ramo 12, digamos, del presupuesto de salud.
Esto, por supuesto, implica retos adicionales. No solo basta con encarar los desequilibrios internos del propio sistema, con corregir distintas anomalías en la eficiencia del gasto, evitar duplicidades, evitar que la dispersión del gasto se realice al interior de los distintos programas o instituciones públicas dedicadas a la salud, pero por más que se corrijan esas anomalías, por más que se evite la duplicidad de acciones del Estado a través de los distintos programas públicos a la salud, el nivel de gasto público no se va a elevar. Esto requiere de un esfuerzo importante de asignaciones mayores en los presupuestos que no nos dan, en los últimos años no nos dan buenas noticias, a juzgar por los nuevos ajustes al presupuesto en salud que están siendo pues discutidos ahora en el Congreso de la Unión, y que al parecer va a sufrir una reducción del 8% del presupuesto para el próximo año. Bien, estas condiciones, digamos, de financiamiento se traducen también en condiciones de desigualdad respecto al gasto que realizan las distintas entidades federativas. En esta gráfica se observa el alto grado de desigualdad que tiene la asignación del gasto entre los estados, y aquí solo ponemos la comparación entre los 5 estados que más gastan, que más gasto en salud ejercen, respecto a los 5 estados que menos gasto realizan. Si se observa en las barras cargadas hacia el lado derecho, la barra más alta corresponde a la Ciudad de México. La Ciudad de México gasta por persona un promedio de 15,188 pesos al año, y esta cifra contrasta drásticamente con el gasto que ejerce, por ejemplo, el estado de Chiapas, que solo gasta 3,959 pesos. Es decir, la Ciudad de México gasta el equivalente a 3.8 veces lo que gasta el estado que menores recursos asigna al sector sanitario. Y si esta comparación además se realiza para la población sin seguridad social, la desigualdad se incrementa. En el caso de las barras en el extremo izquierdo, se observa que la Ciudad de México gasta 16,817 pesos para esta población que sí cuenta con protección de la seguridad social, y en el caso de Michoacán, por ejemplo, solo se gastan 3,500 pesos. Esto casi quintuplica la asignación presupuestaria en la Ciudad de México respecto a los estados que tienen peores asignaciones, ¿no? Por supuesto, esta diferencia regional en el ejercicio de los recursos públicos se traduce en diferencias notables en las capacidades institucionales, en la infraestructura, en la calidad de los servicios que ofrece, y esto evidentemente representa un rezago muy importante que tendrá que corregirse de cara al 2030 si estas desigualdades regionales se pretenden atender. Quisiera entonces resumir un poco la discusión. Hemos visto ya bastantes datos. En el texto se hace un ejercicio sobre las debilidades, las amenazas, las fortalezas y oportunidades que representa el sistema, o que se encuentran en el Sistema Nacional de Salud, y se ha hecho el esfuerzo por identificar estas condiciones que representan adversidades muy importantes para resolver, para ser resueltas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. De entre estas debilidades identificadas en el trabajo que hemos realizado, se advierte la elevada fragmentación del sistema, la fragmentación institucional, la fragmentación de los servicios, y una confusión funcional entre los sistemas de salud específicamente dedicados a la oferta de servicios médicos y
aquellas instituciones que dedican sus esfuerzos a prestaciones más bien del sistema de seguridad social. Hay también una ausencia de criterios para la planeación de la oferta de servicios que supone un desequilibrio entre la oferta y la demanda de los servicios médicos. Hay una inadecuación entre ambas capacidades. Por supuesto, se observa una enorme inequidad en la calidad de los servicios, pero también problemas de acceso efectivo para toda la población. Como ya advertía Ciro, el registro en las instituciones de salud no supone necesariamente o en automático que la población esté siendo atendida directamente o que la atención que reciba, por supuesto, corrija los padecimientos que se están presentando. Hay una alta participación del sector privado que no tiene regulaciones rigurosas, y esto es un tema muy importante. No solo se observa en las tasas de cesáreas, en las elevadas tasas de cesáreas que se realizan en el sector, sino en otras anomalías de los servicios ofrecidos particularmente por el sector privado. Permanece una amplia parte de la población sin cobertura, sin la atención debida de los servicios, y por supuesto se observan estas duplicidades en la derechohabiencia de las instituciones. Como ya se observó en las gráficas anteriores, hay una insuficiencia importante del gasto y se acompaña esta insuficiencia con una serie de deficiencias detectadas y, por supuesto, con una falta de transparencia y rendición de cuentas, particularmente a nivel de entidades federativas. No me voy a detener mucho en estas debilidades, por supuesto son las más extensas. Quizás solamente destacar la falta de articulación entre los niveles de atención que se tienen entre las instituciones, y pasaría en todo caso a las amenazas que habrá que corregir, que habrá que atender de cara a la agenda de cumplimiento de los objetivos en 2030. Estas amenazas tienen mucho que ver con las transiciones demográfica y epidemiológica, que suponen un alto costo, digamos, que tendrá que encarar el sistema de salud. El encarecimiento de los padecimientos que se va a tener en la atención futura es un reto que exige mayores recursos del sector público. Estos mayores recursos tendrán que encarar una baja recaudación fiscal que ya estamos ahora padeciendo, particularmente asociada a la disminución de los ingresos petroleros. Habrá que buscar nuevas fuentes de financiamiento para solventar estas necesidades de gasto en el futuro. Por supuesto, la baja inscripción en la seguridad social representa un problema importante. Las altas tasas de informalidad que tenemos, cercanas al 59%, representan no solo un problema importante para el mercado de trabajo, sino un problema importante para la seguridad social, al no poder captar mayores recursos a través de la inscripción de trabajadores en la seguridad social. Por supuesto, se habrá que encarar un incremento en los costos de atención derivados de la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Diversas amenazas asociadas con la judicialización de los servicios de salud, la influencia de los grupos de interés en la definición de la política de salud, las resistencias corporativas, no solo sindicales, sino de otros grupos que se oponen o eventualmente se pueden oponer a las reformas institucionales que habrá que emprender. Y particularmente una amenaza que llama mucho la atención es la percepción negativa que tienen los usuarios del sistema de salud respecto a los servicios que se ofrecen en las instituciones. Sin embargo, vale la pena destacar ya muy brevemente las fortalezas y las oportunidades que vale la pena aprovechar para, a partir de ahí, configurar un nuevo sistema nacional público de salud.
Habrá que aprovechar que ya tenemos en nuestro marco jurídico pues, el derecho constitucional de acceso a los servicios de salud. Esto es un punto de partida muy importante que debe normar la política de salud, pero que también ayuda entonces a proponer políticas de cumplimiento a los derechos fundamentales de salud que tienen los ciudadanos. Los avances en la cobertura, si bien están acompañados de duplicidades en el registro, es un avance que no se debe menospreciar. Por supuesto, existen mecanismos de asignación de recursos dentro de los programas públicos que ayudan a corregir algunas inequidades. La ampliación en los paquetes de servicios también se ha venido dando y es un aspecto que tiene que ser aprovechado. El crecimiento del gasto público, si bien ha sido insuficiente, es una tendencia favorable y habrá que en todo caso reforzarla. Y finalmente, las oportunidades que en todo caso se nos pueden presentar y que también tenemos que aprovechar, pues son todos estos estudios que en los últimos años han venido saliendo y que también configuran propuestas para la reforma del sistema. En el trabajo que se presenta aquí, por supuesto, incluimos algunos de estos aspectos. Hay diversas coincidencias respecto al modelo de salud que en el futuro se tiene que construir, que debe ser un sistema basado justamente en la atención primaria. Tenemos algunas otras prácticas que ya se están implementando, como la regulación en la compra de medicamentos. Las compras consolidadas de medicamentos es una medida administrativa que ayuda a la eficiencia del gasto y que en todo caso debe extender la eficiencia de estas prácticas administrativas en la mayoría de las instituciones. Y el impulso, por supuesto, a la transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Finalmente, habrá que fortalecer estas estrategias que el gobierno federal ha venido implementando respecto a los programas de prevención, que si bien no eran una práctica recurrente en la política de salud hasta hace algunos años, ahora sí que se le ha puesto un particular énfasis a estas políticas de detección y tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas. Lo dejo aquí. Si acaso, pues más adelante hablaremos de las características de estas reformas que deben ser implementadas en el sector salud. Gracias. Muchas gracias. Lamento particularmente haber apresurado a los ponentes, pero como los garroteros en los ferrocarriles, me preocupa que el tren vaya a tiempo. Vamos a escuchar a nuestro comentarista de esta sesión, el doctor Luis Durán, que, dicho muy brevemente, es médico cirujano por la UNAM, con maestría en Sociología de Organizaciones de la Universidad de Michigan y en Salud Pública por la misma universidad. Fue fundador y estuvo a cargo en diferentes periodos de la coordinación del programa de maestría en Ciencias en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Fundó y dirigió el programa de Evaluación y Gestión Tecnológica de la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y dirigió el programa de calidad de la atención médica de la Dirección de Prestaciones Médicas de la misma Institución de Seguridad Social Mexicana. Por favor, doctor Durán. Muchas gracias. Primero que nada, darles las gracias a Rolando Cordera, a Ciro por invitarme a esta reunión. Yo quisiera empezar por decirles que la salud es tan importante que no podemos dejarla en las manos de los médicos. Entonces, todos ustedes que son economistas tienen que ser sensibles a que necesitan participar activamente en estudiar y analizar la salud, porque tiene muchísimas implicaciones, no solo en la parte financiera, que en este estudio se revisa de una manera muy importante, sino las consecuencias económicas que representa la salud para un país como México. Bueno, primero hay que reconocer la amplitud del trabajo. Es un trabajo extraordinariamente completo, por lo tanto es un reto dar comentarios coherentes. Está tentado a contarles un chiste, pero no sé si tenga tiempo para hacerlo.
pero lo que hice fue hacer trampa y ahorita van a ver por qué. A mí me parece que una parte esencial de lo que el documento dice es el considerar lo que es la atención primaria a la salud. Y como no puedo voltear, tengo que tratar de leer aquí. Yo quisiera decirles, para empezar, que hay que identificar la diferencia entre lo que es primer nivel de atención y lo que es atención primaria a la salud. La gente no lo entiende por lo general. Primer nivel de atención puede ser un médico de farmacia de similares al que llegan ustedes y le piden que les dé una consulta. Eso podría ser. O podría ser un médico de familia del IMSS al que llegan y le piden una consulta. O podría ser un médico de un centro de salud ambulatorio de la Secretaría de Salud donde llegan y le piden una consulta. Eso es primer nivel de atención. Y es importante que lo entiendan porque eso es lo que realmente se tiene en todas las instituciones de salud, inclusive en el sector privado representado por los médicos adyacentes a las farmacias. Es simplemente alguien que está ahí esperando que llegue uno con un dolor, con un malestar para recibir una consulta. La atención primaria de la salud es mucho más completo, ¿no? Es obviamente eso, pero es además el considerar la responsabilidad que se tiene, si son una institución pública, de la salud de la persona, o sea, no solo de la enfermedad. Y entonces ahí, en ese sistema de atención primaria de la salud, se aplican una serie de principios que deberían de ser universales para toda la población. Por ejemplo, ya lo decían los autores, la prevención, la detección y tratamiento oportuno, ¿no? Eso no lo podemos hacer y no se puede ver con una gran claridad en los sistemas de salud que tenemos actualmente, porque precisamente han sido construidos de una manera equivocada, y lo voy a decir un poquito más adelante. Otro es que a mí me interesa mucho que ustedes identifiquen la diferencia entre lo que es una desigualdad y una inequidad, ¿no? Hay unas grandes desigualdades, los vieron, los que puedan leer el documento, los invito a que lo hagan. Existen tremendas desigualdades, pero no es lo mismo, por ejemplo, la desigualdad en el mercado de coches, ¿no? Donde alguien puede traer un Mercedes-Benz o un Atos o algún coche pequeño y realmente sí, es irrelevante la desigualdad, ¿no? Porque los dos coches te mueven, en los dos coches te transportas. El problema es cuando la desigualdad implica un efecto negativo en alguna de las partes de los que participamos en el mercado de la salud, por ejemplo, ¿no? Porque la desigualdad en ese momento se vuelve una inequidad. Y les doy un ejemplo, al rato lo voy a decir con más fuerza. Si ustedes tienen una de las 376 causas de enfermedad que cubre el Seguro Popular, pues van a estar contentos, pero si tienen la 377 que no cubre el Seguro Popular, se genera una inequidad. Les doy un ejemplo concreto. La insuficiencia renal crónica es un padecimiento que es consecuencia de la diabetes y la hipertensión, que es consecuencia de la obesidad. Nosotros somos el segundo país con más obesidad en el mundo, por lo tanto, en el futuro vamos a ser probablemente de los países con mayor prevalencia de diabetes e hipertensión y por lo tanto con mayor prevalencia de insuficiencia renal crónica terminal. El Seguro Popular no cubre la hemodiálisis, que es el tratamiento de sostén para la insuficiencia renal crónica terminal. Entonces, ahí simplemente es otro chiste que no voy a poder contar, pero si llegan con la 377, lo que les dice el médico es, oye, pues ¿sabes qué? Que te vas a morir, ¿no? ¿O no? Bueno, el tercer punto que quisiera decir es que esto refleja que mientras existen unos avances increíbles en la atención médica para grupos privilegiados, existen grupos dentro de la sociedad que se mueren por cuestiones básicas de atención a la salud. Eso es la más grande de las inequidades, ¿no? Y voy a darles como 4 reflexiones a continuación. Bien, este es un cuadro que me encanta, correlaciona 2 cosas, por una parte la esperanza de vida y por otra parte el gasto en salud, el Producto Interno Bruto que se dedica a la salud. Este es el de 2008, que se hizo con datos de 2005, pero se presentó a la OCDE y se publicó en la OCDE en 2008. En 2005 no podríamos esperar todavía, después de un año de inicio del Seguro Popular, que hubiera algún efecto. Entonces lo uso como base para que vean cómo estábamos en 2005, 2006, que son los datos que aquí tenemos. Entonces ustedes pueden ver ahí, y ven mejor que yo, ¿dónde está México en esa gráfica? ¿En qué lugar está?
Si ven, por ejemplo, en esperanza de vida, pues estamos bajitos, ¿no? Y si ven en gasto en salud, estamos muy bajitos. Somos realmente en gasto en salud el segundo peor país o tercer peor país de la OCDE, ¿no? Ok. Vean dónde está Estados Unidos. Está bajito en esperanza en salud, ¿no? Está por aquí, bien. No tengo con qué apuntar. Sí, sí tengo, qué bueno. A ver si le atino. Aquí está Estados Unidos, ¿ok? En esperanza de vida y en gasto en salud están volteados, ¿no? Con ese gasto en salud yo esperaría que estuvieran por acá, ¿no? Y sin embargo están por acá. Ahora, si ustedes se analizan y ven, por ejemplo, el Reino Unido o ven España, se dan cuenta que en gasto en salud están más o menos intermedios, pero en esperanza de vida España inclusive está mejor que el Reino Unido. Entonces, esta gráfica me encanta porque en 1994 o 96 presentaron una gráfica igual, que se parecía mucho a esta gráfica, y era la justificación para establecer una reforma de mercado en el país, ¿no? Y la pregunta era, bueno, a ver, ¿cómo quiero yo un sistema como el gringo que cuesta mucho y es muy inefectivo, cuando los sistemas como el de Reino Unido y España cuestan mucho menos y son muy efectivos, ¿no? Entonces, eso era la primera situación. Bueno, nosotros así arrancamos el Seguro Popular, que hay que decirlo con toda la palabra para ustedes que son economistas, fue una reforma de mercado de salud, ¿no? Si lo leen con mucha atención, con mucho cuidado, se van a dar cuenta que el Seguro Popular lo que pretendía era ser una bolsa financiera que eventualmente podría ser utilizada para comprar servicios en el mercado privado. Y de hecho fue experimentado en